La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio de la carta a los Romanos. Y vamos a estudiar el capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pablo se va al libro de Génesis. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El hecho de que Abraham le haya creído a nuestro Padre Dios cuando le hizo la promesa: Abraham, tú vas a tener hijos. Tú vas a tener hijos. Ven, Abraham, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Así va a ser. Así van a ser la cantidad de hijos que vas a tener. Y Abraham creyó lo que le dijo el Señor. Y por haber creído, eso es fe, y le fue contado por justicia. Aquí está. A él le dio la promesa, nuestro Padre Dios. Entonces, la promesa somos nosotros que creemos por la fe. Entonces, ¿cuántos hermanos somos creyentes? Eventualmente, hermanos, eventualmente todos van a creer. Esa es la realidad, eventualmente. Entonces, Cristo vino a salvar a todos, no nada más a unos, a todos. Entonces, por haber creído, le fue contado por justicia. Entonces, a Dios le agrada que le creamos a sus promesas. Entonces, si Dios nos dice, hermanos, no temas, hijo mío, hija mía, no teman, no temamos. Vamos a poner siempre la confianza en el Señor y dejar que Él obre, especialmente ahí donde nosotros no podemos. Entonces, si creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, o sea, lo que dijo Pablo en 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin hacer nada, sin las obras de la ley, solamente por creer. Viene alguien y le dice al Señor, a Cristo: Señor, dinos, ¿qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dice Cristo: crean. ¿Crean qué? Que Él era la promesa, el Mesías, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Era suficiente creer, pero creer implica varias cosas. Entonces, nosotros somos justificados por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso siempre lo digo, los católicos creen eso, los mormones creen eso, los testigos de Jehová creen eso, los evangélicos creen eso. Somos creyentes, ¿ok? Pero ya una vez que somos creyentes, ahora hay que dar fruto, pero no con nuestras propias fuerzas, sino por como nosotros nos justificamos por fe. Entonces, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a dejar el mundo y a dar testimonio de Él. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y luego siempre da ejemplos yéndose al Antiguo Testamento, como también David,
habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, en el libro de los Salmos, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los judíos o también para los gentiles, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la circuncisión? O sea, a Abraham, cuando el Señor le dijo, le prometió que le iba a dar tierras y le iba a dar su herencia, le dice: Señor, me vas a dar y ni siquiera tengo hijos. Le dice: mira, a ver si puedes contar las estrellas. Tú vas a tener hijos, Abraham. Entonces le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Se circuncidó como señal de haber creído. Entonces aquí dice: ¿cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la circuncisión. O sea, se los voy a decir simple para que no perderlos. ¿Abraham creyó porque ya era bueno o porque era malo? No, porque era malo, porque Jesús dice que no hay ni uno bueno. Pero el hecho de que él le haya creído a Dios, eso le fue contado por justicia, a eso a Dios le agradó, así como a un padre le agrada que un hijo le crea. Entonces, así de simple, ese es el ejemplo. Entonces, la circuncisión es la señal de haber creído. Entonces, para nosotros, la circuncisión es el recibir el Espíritu Santo en nosotros. Es la circuncisión del corazón. Hay en el libro de los Salmos dice: circuncidaos el prepucio de vuestros corazones. O no recuerdo si es un profeta el que lo dice, creo que es Jeremías. O sea, dejen el orgullo, sean humildes. A la iglesia el Señor nos dice: no sean orgullosos, no sean fariseos, acepten el regalo de mi Padre Dios, nos dice Cristo, acepten el regalo, es gratis. Y aquí está: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún sin ser circuncidado. Entonces esa era la sombra y figura de lo que iba a venir a ser la verdadera circuncisión, que es la del corazón cuando recibimos el Espíritu Santo. Ese es el sello. Para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, los judíos, si fuera a través de cumplir los mandamientos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa, que es Cristo. Pues la ley produce ira, los mandamientos producen la ira de Dios. Y ejemplos tan simples como las de la ira de Dios se manifestó en contra de los fariseos, porque ellos predicaban la ley pero no la cumplían. Entonces la ley fue dada para reconocer que eran pecadores. Entonces cuando viene Cristo viene
y cumple lo que ya estaba profetizado para que nosotros recibiéramos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, por la gracia de Dios, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Cristo, alegóricamente, nos enseña, así como resucitó a Lázaro, Él también nos resucita a nosotros que andábamos muertos en el pecado, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo los deseos de nuestro corazón y no necesariamente sirviéndole a Él. Entonces el Señor nos saca de ahí, nos saca de Egipto, nos saca de la esclavitud del pecado, nos rescata, porque Él es bueno, no nosotros. Precisamente ahí donde más pecábamos, cuando más pecadores éramos, es cuando el Señor nos rescata. Fue gratis, fue gratis. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores y que somos salvos por la gracia de Dios, que somos salvos en la obra de Cristo Jesús. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, a nosotros, y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza. Déjenme parar ahí. No, más bien una pausa. Él ya tenía, ya era anciano. Abraham ya era anciano. Entonces, él tuvo a su hijo ya apuntando a los 100 años. Entonces, ahora, a pesar de que ya era grande, él tuvo que esperar varios años para ser padre. Entonces, de igual forma, esa es la sombra, la figura para nosotros. Ahí, cuando parece que nosotros hemos perdido toda esperanza, ahí es cuando el Señor nos llama y manda a sus siervos, los predicadores, y eso es lo que yo predico siempre, la esperanza. Ese es mi trabajo. Cristo es su esperanza. Ahí donde parece que no hay esperanza. ¿Okay? Porque en esta generación hay mucha gente que ya perdió toda esperanza y vienen cosas en donde mucha gente va a perder su fe. Pero ahí donde sobreabunda la maldad, donde sobreabunda el pecado, Cristo se manifiesta también. Entonces ahí donde hay pecado viene el Señor y se presenta a salvar a su pueblo. Salvación, hermanos, salvación del dolor, de las angustias, del pecado. O sea, por culpa del pecado recibimos retribución. Entonces el Señor primero nos rescata ahí cuando aún somos pecadores. Él nos rescata para que llegamos al entendimiento de que Dios es bueno, y Él nos rescata porque Él es bueno, porque Él es espiritual. Entonces ya una vez que entendemos eso, el Señor nos da regalos, nos ayuda, su gracia para dejar el pecado. Pero es sobrenatural, hermanos, es sobrenatural. No se trata de ponerse los pantalones, no, ahora sí me voy a poner, no, es sobrenatural. Eso es la gracia de Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así serás tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así también nosotros debemos fortalecernos en la fe, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, o sea, creemos en nuestro Padre Dios que levantó de los muertos a Jesús, el Mesías, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Cristo resucitó para enseñarnos que nosotros también podemos resucitar. ¿Okay? Entonces, ya una vez que resucitamos juntamente con Cristo Jesús, somos nuevas criaturas, ¿ok? Y si nos mantenemos humildes, el Señor es fiel. Ahora voy a tocar el Romanos 5. Entonces fíjense bien, primer capítulo 2, 3 y 4. En la carta a los Romanos, Pablo explica la justificación, que es la salvación en Cristo Jesús. Entonces ya una vez que reconocemos que somos pecadores y que Cristo nos rescata gratuitamente y nos volvemos a Él, okay, con su ayuda, esto también acontece a nosotros. Nosotros somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Yo me acuerdo antes, de repente a veces yo no tenía la paz. ¿Por qué? Porque yo no hacía lo correcto. Y de repente cuando iba uno a la iglesia, cuando yo iba a la iglesia me sentía mejor. Entonces, de alguna forma yo pensaba que por estar yendo en los caminos del Señor, el congregarme y en hacer esas cosas, me traían paz. Pero ahora que tengo conocimiento de la palabra de Dios, ahora yo sé que la salvación es gratis. Entonces, yo no me tengo por qué andar preocupando de qué tengo que hacer para que Dios me acepte. No. Dios me acepta. Entonces, primero yo tengo que reconocerme que soy pecador. Señor, usted lo sabe todo, yo soy pecador. Entonces Él nos da de su gracia y el Señor nos ayuda a tener una vida para poder dar ejemplo, para poder ser la luz del mundo, amando a todos sin excepción. Entonces, ya una vez que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, no por las obras, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Ok? Entonces dice Cristo, cuando por mi causa los vituperen, los escupan, los trata el mal, la gente del mundo nos trata mal. Dice el Señor, por causa de mí, gócense. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que he sido perseguido porque yo le amo, Señor. Y acuérdense que nosotros peleamos no contra personas,
sino contra potestades. Entonces nosotros nos gozamos. Y ahí cuando nos gozamos por sufrir, vamos a decir, tenemos paz en el Señor. Entonces reconocemos que el Señor nos da de su gracia. Entonces ahí donde el mundo no puede tener paz, Dios nos da paz a nuestros corazones. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. La prueba produce esperanza. Entonces ya cuando tienes la esperanza en Cristo Jesús, ya no te tienes por qué sentirte avergonzado. Dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es Cristo en nuestros corazones, hermanos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando recibimos el Evangelio. Pero aquí, cuando dice, y la esperanza no avergüenza, ya una vez que tú tienes tu esperanza, ya no te tienes que sentir avergonzado. Entonces, Cristo viene, nuestro Padre y Cristo vienen a morar en tu corazón. Entonces hay que estar despierto, porque mucha gente está esperando la venida de Cristo y resulta que Cristo a donde se le debe de esperar es en los corazones. Es en los corazones. Dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. No se puede ver. Se puede ver el fruto cuando una persona tiene paz en el Señor. Ahí se puede ver en el reino de Dios, en las personas, las que son la luz del mundo. Entonces ese es el reino de Dios, el reino de Cristo. Ahora, Cristo reina no solamente con los vivos. Nada hace el Señor. Cristo también es juez de los muertos. Entonces, debes de esperar a Cristo en el corazón. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así está escrito en el libro en el Éxodo, en el libro de Levítico. Así está escrito de que el sacerdote sacrificaba a un cordero por los pecados del pueblo. Resulta que el sacerdote es Cristo, resulta que el cordero es Cristo. Cristo mismo fue crucificado por los pecados del pueblo, así como ya estaba escrito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de nuestro Padre Dios. Acuérdense, por eso yo les digo, una persona que anda predicando los 10 mandamientos y no el Evangelio, la ira de Dios viene contra estas personas. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces nosotros ocupamos salvación siempre, ¿ok? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y luego Pablo se va a las alegorías. Alegóricamente dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Cristo. Pero el don que es Cristo, ya siempre se los he dicho, Cristo es un don de Dios para el mundo y el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia. Entonces, para que el mundo pueda recibir el Espíritu Santo, necesita recibir a Cristo primero. Si una persona no recibe a Cristo, no puede recibir el Espíritu Santo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos y la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino, fíjense, a Adán le dijo el Señor, come de todo, de todo fruto, de todos los árboles, excepto de uno. No comas de ese fruto, porque si comes de ese fruto, vas a morir, o sea, vas a sufrir, vas a morir. Y él desobedeció. Entonces, por un pecado, el pecado de Adán, morimos todos, es lo que está diciendo Pablo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos, nosotros, somos constituidos justos. Pero la ley, o sea, en Moisés, se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Voy a parar ahí en estos dos capítulos y después continuamos con los siguientes. ¿Ok? Entonces todo esto que Pablo enseña, todo es siempre para tener conocimiento, para no envanecernos, para ver cómo no debemos de ser fariseos. Si juzgamos, si vemos la paja dentro de un hermano y ahí ya no estamos mirando la viga que tenemos nosotros. Entonces no debemos de juzgar, debemos de predicar a Cristo, el amor de Dios, a todos los hombres, a la iglesia, y mantenernos ahí, no salirnos de ahí, no pensar que somos mejores que otros, porque si pensamos que somos mejores de otros cuando en realidad somos salvos por la gracia de Dios y no por nuestras obras, entonces se manifiesta la ira de Dios contra nosotros. Entonces debemos de permanecer fieles a la gracia de Dios. Ok, que la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.